El 3 de agosto, Agnes relató que la aparición le habló de nuevo. Dijo que la Santísima Virgen estaba buscando almas que quisieran consolar al Señor y aplacar la ira del Padre Celestial. María insistió que calamidades estaban amenazando al mundo debido a la ingratitud y la desobediencia de la humanidad. También hubo advertencias parecidas a aquellas dadas en Fátima, Portugal, en 1917. Estábamos horrorizados. Dios Todopoderoso estaba mostrando su ira a la humanidad. Si los hombres continúan pecando, Él castigará al mundo. Para aplacar su ira, la Santísima Virgen María estaba intercediendo por nosotros, ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la cruz, ofreciéndole los sufrimientos de las amadísimas almas víctimas. Mediante estas ofrendas, ella intenta consolar al Padre Celestial. Oración, penitencia, pobreza y actos de sacrificio. Estos actos de heroísmo pueden mitigar la ira del Padre. Ella espera esto también de nosotros. Deberíamos amar la pobreza y santificarnos. Y hacer reparaciones por la ingratitud de muchos. Deberíamos decir nuestras oraciones diarias poniendo atención en lo que decimos y hacerlas vida, ofreciéndolas como reparación por los pecados. Es importante reunirse y rezar lo mejor que podamos. E incluso los pecadores deberían reunirse para rezar. No se apeguen a las formas, pero sean constantes en la oración y procuren rezar con entusiasmo. Un tercer y último mensaje fue recibido 2 meses más tarde, el 13 de octubre. Era el mes de octubre del mismo año. Hasta agosto no había profesado mis votos. Antes me llamaba mi hija, mi novicia. Pero esta vez la Santísima Virgen me dijo, mi amada hija. Su voz era muy seria. Mi amada hija, escucha. Escucha atentamente lo que tengo que decirte. Y cuéntaselo a tu superiora. Como te dije antes, si la gente no se arrepiente, Dios mandará un terrible castigo. Cuando eso pase, será más implacable que nunca antes. Peor que en los tiempos del diluvio. Un fuego caerá del cielo. Gran parte de la humanidad será destruida. Ni sacerdotes ni creyentes se librarán.
Los sobrevivientes estarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y el signo de mi hijo. Recen el rosario, recen por el Papa, por los obispos y los sacerdotes. El juicio más terrible parecerá caer sobre la Iglesia. Satanás entrará en la Iglesia. Cardenales se enfrentarán a cardenales. Obispos estarán en contra de obispos. Los sacerdotes que me veneren serán perseguidos, menospreciados y atacados. Iglesias y altares serán profanados. La iglesia se llenará de aquellos que aceptan componendas. Satanás alejará de Dios a muchos sacerdotes y religiosos. Él se concentrará especialmente en las almas consagradas. La pérdida de tantas almas me causa gran sufrimiento. No habrá perdón si los pecados siguen multiplicándose. No tengas miedo de contarle esto a tus superiores. Ellos sabrán cómo alentarte para rezar y hacer reparaciones. Son palabras muy graves. Cosas insólitas seguían sucediendo con la imagen. Algunos la vieron cubierta de transpiración y una dulce fragancia que llenaba toda la capilla. Luego empezó a llorar. Muchos fueron testigos del fenómeno, incluidos altos dignatarios de Akita que eran budistas. Kaison Makudo es miembro del Parlamento japonés y del Ayuntamiento de la ciudad de Akita. A menudo visitaba el convento, pero nunca había estado cuando la imagen derramaba las lágrimas. Un día acompañé al alcalde. Pudimos ver el rastro que había dejado las lágrimas. Tenía una lágrima aquí y alrededor. Le pedí al alcalde que viniera a ver. Puedo afirmar que aquel día vi las lágrimas. No derramándose, más bien formándose como gotas de rocío, aquí y aquí también. La cosa más insólita ha sido la imagen llorando lágrimas. Las lágrimas rodaban y paraban aquí, en el cuello. Luego seguían hacia abajo. El 4 de enero de 1975, día de oración, tuve que venir al convento por la tarde. Todo el mundo hablaba de ello. A la hora de la cena me llamaron, puesto que estaba pasando de nuevo. En la capilla estaba pasando tal y como lo habían descrito. Me quedé completamente impactado. Incluso sabiendo que hay milagros narrados en la Biblia. Las lágrimas llenaban los ojos de la imagen claramente.
No había engaño de por medio. Para entonces el padre Teiji Yasuda se había venido a vivir con la comunidad como capellán y director espiritual. Él procuró que algunas muestras de lágrimas fueran investigadas por el Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Akita. El informe develó que las lágrimas eran de origen humano. Sin evidencia científica no hay razones para afirmar que eran lágrimas humanas. Recibí un informe con los resultados. Aquí, este pertenece al profesor Sagisaka y confirma que las lágrimas eran humanas. El grupo sanguíneo también fue identificado. ¿Pero pudieron las lágrimas ser inducidas por la hermana Sasagawa? Hubo 3 hallazgos. El grupo sanguíneo era B. Las lágrimas y transpiración indicaron el grupo AB. En el primer test, un segundo test hecho en el hospital Hunsin las identificó como grupo 0. Los test dieron en total 3 resultados diferentes. Desde el punto de vista científico se rechazó la posibilidad de que la hermana Sasagawa pudiese haber inducido las lágrimas y la transpiración de la imagen. El padre Teiji Yasuda escribió en su libro Akita, las lágrimas y los mensajes de María. Raramente encontramos personas que conocen el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, que acompañó una promesa para evitar una guerra atómica y traer un tiempo de paz a la humanidad. Cuando el padre Yasuda murió el 22 de noviembre de 2013 a la edad de 97 años, su olor a santidad era tan fuerte que el personal del hospital estaba asombrado por el perfume parecido al de azucenas y rosas. El padre Teiji Yasuda nos enseñó cómo entender con profundidad los mensajes de María. Él continúa velando por nosotras desde el cielo. Creo que sigue con los ojos puestos en nosotros y protegiéndonos. Hacia el final de su vida, se entregó con todo su corazón y energía a nuestra Santísima Madre. Deseo y rezo para que muchas personas puedan conocer el mensaje de Akita, que muchas personas conozcan lo que ha sucedido aquí y entiendan la verdad. Le pido a la gente que rece el rosario y que sigan a Cristo. El Vaticano otorga al obispo autoridad de actuar como ordinario en su diócesis, con el derecho de investigar y pronunciarse acerca de los acontecimientos inusuales. Esta autoridad se otorga mediante documentos oficiales, entregados in secreto, por lo que no las hacemos públicas, de modo que yo tenía jurisdicción y autoridad para actuar. El Vaticano y Roma están lejos y no pueden investigar directamente. En 1981 las lágrimas cesaron. En total, en un periodo de 6 años, el fenómeno fue testimoniado 101 veces. Las muestras se han guardado con mucho cariño. El año siguiente, la hermana Agnes se recuperó de su sordera y se curó completamente. El obispo Ito recibió los resultados de la segunda comisión. Antes de su jubilación en 1984, conociendo la aprobación cautelosa del Vaticano, escribió una carta pastoral. En ella afirmamos que habíamos llegado a la conclusión de que no había nada en el mensaje de los acontecimientos contrario a la doctrina, a la fe y a la buena moral católica. Los eventos fueron entendidos por el obispo Ito como una advertencia para el mundo. Creo que lo sucedido aquí y también en otros sitios como Fátima o Lourdes demuestran la existencia de un poder sobrenatural. Si tomamos las cosas en nuestras manos, nos vence el orgullo y la desobediencia, y acabamos haciendo cosas como la bomba atómica, con las que podemos destruir a la humanidad y al mundo. Lo peor que podemos hacer es infringir la ley de Dios. Si seguimos haciéndolo, la humanidad se enfrentará a una catástrofe.
El obispo Ito dijo: creo que el mensaje de Akita tiene una profunda conexión con el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Incluso después de que la Santísima Virgen diera su mensaje en Fátima, la gente no cambió su vida. Nuestra Señora tuvo que repetir la memoria de Fátima una vez más. El obispo Ito, consultado una vez por un periodista: ¿cuál es el mensaje de Nuestra Señora de Akita?, contestó: es el mensaje de Fátima. También el padre Tasasuya Shimura, rector de la Catedral de Tokio, autor del primer libro sobre los acontecimientos de Akita, dijo: las revelaciones de la Virgen en Akita son exactamente las mismas que en Fátima, cuya gravedad es reconocida por todos. Son un aviso urgente a la humanidad en peligro de destrucción y no deben tomarse a la ligera. El embajador filipino en el Vaticano, Howard Dee, dijo que el obispo Ito estaba seguro que Akita era la prolongación de Fátima. El cardenal Ratzinger, cuando estaba al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, confirmó personalmente que estos dos mensajes, Fátima y Akita, son esencialmente lo mismo. ¿Cómo es posible que los mensajes de la Santísima Virgen a la hermana Sasagawa, repitiendo avisos comunicados en Fátima, sean a menudo tan desconocidos hasta en Japón? Satanás quiere borrar de la historia el mayor milagro de Dios después de Fátima y mantenerlo en privado. Los testigos han sido influenciados para mantener los milagros en privado, a menudo desconociendo los relatos en Akita. Me pregunto si la experiencia de primera mano de la señora Sato es algo que usted ha oído alguna vez. Responde el padre Müller: nunca he oído hablar de esto. Señora Sato, un grupo de mujeres de mi iglesia frecuentábamos el convento en la montaña. Mientras estábamos allí comiendo, alguien entró y me dijo que las lágrimas caían de los ojos de la imagen de María. Fuimos a ver las lágrimas. Vi lágrimas correr de sus ojos como si fuera un ser humano. Las lágrimas caían de sus ojos hasta aquí abajo. Satanás teme a la gente que conoce la parte secreta del mensaje de Fátima, que también se comunicó en Akita. La razón es que cuando la gente conoce los avisos, muchas veces van a la confesión y enmiendan sus vidas. Satanás quiere arrastrar el mayor número de almas al infierno y sabe que la solución sobrenatural de Dios para derrotarlo para siempre cobra vida cuando mucha gente reza el Santo Rosario. Aquí en Japón hay una atmósfera muy extraña. Ya no es privado, no lo tienen que creer. Esto es muy fuerte aquí. El demonio usó este término, privado, para lograr su propósito. Antes de nuestra época, el mayor milagro había ocurrido en Fátima, Portugal, en 1917. El padre Müller habló apasionadamente cuando dijo: nuestra Madre del Cielo nos pidió advertir a la gente, compartir el mensaje de las lágrimas derramadas por su corazón. Créanme cuando les digo que es verdad. El padre Müller y otras personas, incluida la señora Sato, que es testigo ocular, y las hermanas de este convento, nunca han oído hablar del padre Grunner, quien es un sacerdote famoso y conocido en todo el mundo como el sacerdote de Fátima. El padre Grunner murió en buenas relaciones con la iglesia, aunque los enemigos de Dios alimentaron y difundieron acusaciones desde el Vaticano el 11 de septiembre de 2001, según las cuales habría sido suspendido. Nuestra Señora avisó que la gente devota de ella sería falsamente atacada para mantener su plan sobrenatural de paz oculto. El Jardín de María de las Siervas de la Eucaristía en Akita, Japón. El padre Grunner dedicó más de 30 años de su vida a ayudar a difundir el mensaje de Fátima y se dio cuenta de lo que pasaba aquí en Akita, era auténtico. El hecho de que la gente no sepa quién es el padre Grunner o el padre Kramer, o que nunca hayan visto el video que les enseñé de la hermana Sasagawa dando su testimonio hace décadas, es para mí incomprensible.
La gente tiene muchísimo interés en ver el video de la hermana Sasagawa y no viene a Japón pensando que iba a enseñarles nada nuevo. Por eso estoy haciendo exactamente esto, lo que demuestra cuán poderoso es aquí el control de la información y percepción en lo que respecta a Akita, y la existencia aquí de un auténtico esfuerzo por suprimir la verdad. Hasta en la iglesia de San Agustín en Akita, un número reducido de fieles rezan el rosario todos los días. Mantener Akita oculto contraviene el mandato de Nuestra Señora. Uno reconoce la verdad por sus frutos. ¿Cuántas gracias han recibido las personas que vinieron a honrar a la Virgen María en este sitio, donde ella manifestó su presencia de modo tan singular y dio un mensaje de gran importancia para el mundo? Reverendo y ayuda. El mensaje de Nuestra Señora de Akita, el Catecismo .675, el mensaje de Fátima de 1917 y la Biblia hablan de un gran engaño que lleva a muchas almas al infierno, porque surgirán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán de ser posible incluso a los elegidos. Jesús lo mencionó en Mateo 24:24. Antes de la venida de Cristo, la Iglesia debe pasar una prueba final que debilitará la fe de muchos. La persecución que acompaña a su peregrinación desvelará el misterio de la iniquidad, bajo la forma de un engaño religioso que ofrece al hombre una aparente solución a sus problemas por el precio de la apostasía de la verdad. El engaño religioso supremo pertenece al anticristo, un pseudo-mesianismo, por el cual el hombre se glorificará a sí mismo en lugar de a Dios y a su Mesías encarnado. Catecismo 675. Los acontecimientos sobrenaturales de Akita sucedieron porque la parte secreta del mensaje de Fátima no se había hecho pública en 1960 como lo había pedido la Virgen. Antes de 1960, el año cuando el mensaje íntegro de Fátima debía revelarse, 11 papas condenaron las sociedades secretas en términos severos que constituyó un hecho singular en la historia de la Iglesia Católica. Desde 1960 y el Concilio Vaticano II, el silencio sobre el peligro de las sociedades secretas ocasionó que a menudo hasta los sacerdotes ignoren que el propósito de la masonería es destruir el catolicismo por medio de presiones, para que la Iglesia adopte conceptos masónicos. El mensaje de Nuestra Señora en Quito, Ecuador, aprobado en 1611, es más revelante hoy de lo que ha sido por más de 400 años. Así les hago saber que desde finales del siglo XIX, poco después de la mitad del siglo XX, las pasiones irrumpirán y habrá una corrupción total de la moral. En cuanto al sacramento del matrimonio, que simboliza la unión de Cristo y su Iglesia, va a ser atacado y profundamente profanado. La francomasonería, que estará al poder, promulgará leyes injuriosas con el fin de eliminar el sacramento, haciendo más fácil para todos vivir en pecado y favoreciendo la procreación de hijos ilegítimos nacidos sin la bendición de la Iglesia. En este supremo momento de necesidad de la Iglesia, el que debería hablar callará. Las personas que han leído el tercer secreto de Fátima y entienden el tercer mensaje de Akita saben que estos explican cómo las sociedades secretas al servicio de Satanás están infiltrando la Iglesia Católica. Dirigida por francomasones, el resultado es la apostasía y el caos, el martirio de los buenos y una tercera guerra mundial. La enseñanza tradicional de la Iglesia, que es estrecha, la puerta que lleva al cielo, como dijo San Atanasio cuando escribió: quien quiera salvarse debe ante todo profesar la fe católica completa y plena. Se tergiversará como la otra fe, igualmente verdadera. La apostasía busca disminuir el valor de los sacramentos y la necesidad de la intercesión de Nuestra Señora. La oración debe reducirse hasta el nivel de expresar buenos deseos. Hay muchos relatos que revelan que el Papa León XIII en su capilla privada oyó una conversación entre Jesús y Satanás el 13 de octubre de 1884, que sucedió 33 años antes del milagro de sol en Fátima. El Papa León XIII se relata que oyó la voz tranquilizadora de Dios y la áspera de Satanás, y un periodo de 100 años en los cuales Satanás se hará más fuerte. Según Sor Lucía, Jesús parece haberle concedido a los papas un tiempo de 100 años para cumplir con la petición de consagrar a Rusia
cuando dijo que si no cumplían a tiempo su requerimiento, iban a caer en desgracia, como el rey de Francia. Jesús les dio a los reyes de Francia una clemencia de 100 años, empezando en 1689, cuando le pidió al rey Luis XIV de Francia que consagrara Francia a su sagrado corazón. La consagración de Francia no se hizo y en 1789 la Revolución Francesa empezó a devastar Francia. La solución de Fátima y Akita es que la gente reza el rosario y le pida ayuda a Dios. En 1917 en Fátima, María pidió específicamente que el Papa y los obispos al mismo tiempo consagren Rusia a su Inmaculado Corazón para evitar guerras y propagación del comunismo ateo. La Santísima Madre prometió un tiempo de paz al mundo si la consagración se hacía tal y como ella lo pedía. Luego indicó que se iba a hacer, pero muy tarde, con la consecuencia de mucho sufrimiento innecesario para la humanidad. La consagración de Rusia tal y como la pidió Nuestra Señora nunca se hizo. Corredentora. El 28 de septiembre de 1981, un ángel instruye a la hermana Agnes que lea Génesis 3:15 para entender el significado de las 101 lágrimas. Hay un significado para el número 101. Significan que el pecado entró en el mundo a través de una mujer, y a través de una mujer tendrá que venir la salvación. El 0 que separa los dos unos significa el eterno Dios, que es desde toda la eternidad. El primer 1 representa a Eva y el último 1 a la Virgen María. La salvación que viene a través de la mujer es Jesucristo. Génesis 3:15 es la primera referencia en la Biblia a un Salvador que nos ha nacido de una mujer para toda la humanidad. El padre Yasuda dijo: los milagros de la sangre y del llanto de la imagen de nuestra Santísima Madre en Akita fueron proporcionadas por Dios para ilustrar la verdad sobre el papel de María como corredentora. Cuando el soldado romano atravesó el costado de Jesús con lanza, Jesús ya estaba muerto. En aquel momento, de modo espiritual, la lanza también atravesó el corazón de María, que sufrió terriblemente observando el cruel acto. Fue entonces que la profecía del viejo Simeón en el templo, cuando el niño Jesús fue presentado, llegó a su cumplimiento. Este niño está puesto para señal, y una espada traspasará tu alma. Génesis 3:15 explica que tanto María como Jesús tienen un papel importante en la derrota de Satanás. Conclusión. Creo en su mensaje, es un mensaje muy importante, así que escuchemos con atención. Dios, mediante Nuestra Señora de Akita, eligió a la hermana Sasagawa del Instituto de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y la Santa Eucaristía para revelar este importante aviso y recordarnos que Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. Tienen que arrepentirse. Empiezan rezando el rosario con corazón puro. Conviértanse a Dios. Es importante volverse cristiano y conocer la misericordia de Dios. Dios desea que enmendemos nuestras vidas. Él nos ama tan profundamente. Está intentando salvarnos de los castigos a través de los mensajes de Nuestra Señora. Los eventos sobrenaturales de Akita, probablemente el mayor milagro en estos tiempos, son a menudo desconocidos incluso en Japón. La política de relegar los milagros y los mensajes de Akita a la esfera privada, contrariamente a lo indicado expresamente por Nuestra Santísima Virgen, solo ha demostrado que sirven al diablo. Tenemos la misión del cielo de educar a la gente sobre los avisos de Fátima y de Akita. Cumplir con esta misión tendrá como consecuencia llenar las iglesias, gente confesándose regularmente, almas salvadas y una solución sobrenatural para la paz del mundo. Se nos ha dado un anticipo del fuego sobrenatural que bajó del cielo cuando el sol se desplomó en Fátima, Portugal. Sin embargo, si enmendamos nuestras vidas, podemos mirar con esperanza el futuro. Los mensajes de Fátima y Akita, tan graves como las advertencias de Jonás, son en definitiva la promesa del triunfo de Dios sobre el mal. Las lágrimas son el último regalo de amor y Dios, a través de María, desveló el secreto de Fátima en 1973. No hay problema, les digo, por muy difícil que sea,
que no se pueda resolver con la oración del Santo Rosario.